Cuando surgió la oficina del conservador de la ciudad de Matanzas, muchos fueron las expectativas que generó debido al apreciable deterioro en que se encontraba la tricentenaria urbe de Ríos y Puentes. 10 años después de su fundación, el 29 de octubre de 2014, conversaremos hoy con su director, el máster Leonel Pérez Orozco, sobre su gestión y los desafíos que se le imponen. Sean bienvenidos a Íntimamente Público. Somos más que palabras y frases. Nuestro camino es el diálogo. El mejor motivo, su compañía. Ya comienza Íntimamente Público. Orozco, muchas gracias por recibirnos nuevamente para hablar sobre la oficina que diriges y sobre la gestión patrimonial de la ciudad que se hace desde esta oficina. Si tuvieras que mencionar algunos de los logros de la oficina del conservador de la ciudad de Matanzas hasta la fecha, ¿cuáles serían? Bueno, en primer lugar se realizó ya, y creo que esto es una de las cosas más importantes, para una oficina que se ocupa del patrimonio de una ciudad y de la estructura urbanística de la misma, el inventario de inmuebles patrimoniales, de los edificios más importantes de la ciudad, incluso de la ocupación que hoy tienen cada uno de los edificios y del servicio que brinda a la población. Eso es muy importante. Fue una labor ardua de muchos años de la oficina, calle por calle, casa por casa, incluso elemento interior por elemento interior, hasta que logramos entonces este inventario que ya está catalogado, digitalizado, etc. Este inventario también tributó a otra de los logros más importantes de esta oficina, que yo diría que es, digamos, Jessica, el colofón del trabajo de la oficina, que es el PEDI, o sea, el Plan Especial de Desarrollo Integral de la Ciudad de Matanzas. El PEDI no es más que una herramienta que le entregamos al gobierno, a los decisores y a todos los que de una forma u otra usan el centro histórico de la ciudad de Matanzas para que se guíen en la manera y estructura en que hay que transformar y gestar al mismo tiempo el centro histórico de la ciudad. Es una excelente herramienta que tiene todos los elementos que necesariamente se ponen en juego para una gestión y transformación tanto arquitectónica, urbanística, medioambiental, social, cultural, etcétera, de un centro histórico. Ahí está la pauta a seguir, la prioridad a seguir y cómo hay que estructurar metodológicamente cada caso para que se cumpla ese plan, ese trazo, esa idea de cómo Matanzas puede ir subiendo cada vez más en el concierto de las ciudades patrimoniales. Orozco, el 325 creo yo que fue un momento determinante, como el bautismo de fuego de la institución, por todo el movimiento constructivo que se llevó a cabo en esa fecha, en el 2018, cuando se cumplieron los 325 años de la fundación de la ciudad. Un poco más acá en el tiempo no ha sido así, entre otros factores por elementos objetivos propiamente, el tema económico fundamentalmente, pero sí se han realizado otras acciones. ¿Cuáles han sido? ¿Dónde están ubicadas? Bueno, el 325, muy bien, como tú dices, fue un bautizo de fuego para la oficina, pero no solo para la oficina, creo que también fue para todos los que de una forma u otra estaban vinculados a este proceso de la celebración del 325 aniversario de la ciudad. Hay algunos conservadores en el país que me dicen, oye, ¿qué idea más loca tuvieron en Matanzas de tomar el 325? Esa era una fecha intermedia que no tenía que ver ni con una cosa ni con la otra, pero le salió muy bien. Y evidentemente que salió muy bien porque pienso que se logró algo que hasta ese momento había sido muy difícil o muy esporádicamente logrado en la ciudad. Y fue la unión muy dura, muy fuerte entre gobierno, partido y todos los que tenían que ver con la ejecución del plan del 325.
Eso fue una magnífica idea, pero además fue un momento muy especial para la ciudad de Matanzas. Matanzas se convirtió en un campo constructivo. Por donde quiera se escuchaban los martillos neumáticos, se estructuraban edificios, calles, parques, se transformaron todos los elementos que de una forma u otra no tenían que estar en el centro histórico, y así se avanzó hacia el 2018 con la celebración, yo creo que una de las más importantes que hemos tenido en los últimos años en esta ciudad. Esa revolución constructiva, el pueblo de Matanzas la sintió de verdad, la vio paso a paso, y además Matanzas se convirtió de una ciudad que era un parche en el mapa entre La Habana y Varadero, en una ciudad que ya la gente visitaba, veía y tenía en cuenta. Además de que el hoy actual primer ministro del país pues declaraba a Matanzas en aquel momento ciudad con destino turístico. Muy importante categoría ofrecida a Matanzas, porque a partir de ahí podíamos entonces recibir en un turismo de ciudad, en un turismo urbano, en un turismo histórico-cultural a todos los que de una forma u otra estaban en Varadero o pasaban de Habana a Varadero y viceversa. También una potencialidad importante para Matanzas. En esa etapa se delimitó también la zona priorizada para la conservación. Esa es la etapa en que se aprueban varias cosas. Primero se aprueba el decreto ley 346, que le da toda una serie de prerrogativas a las oficinas del conservador en las ciudades patrimoniales de Cuba. Le da también la aprobación de la ZPC, o sea, la zona priorizada para la conservación, donde la oficina tiene su campo de acción. O sea, el campo de acción, de trabajo de la oficina es la ZPC, incluida hoy, por supuesto, en el PEDI, Plan Especial de Desarrollo Integral. Esta ZPC se determinó incluso que fuera extraterritorial. O sea, esta es una de las primeras ZPC del país que tienen la característica de ser extraterritorial. O sea, tenemos el centro histórico de la ciudad de Matanzas, que es uno de los más grandes del país también, uno de los más extensos. Declarado monumento. Declarado monumento nacional en el 2013 como categoría indispensable para pasar a ser, por supuesto, oficina del conservador, etcétera, etcétera. Teníamos también incluido dentro de la ZPC nuestra Monserrate, el Castillo de San Severino, Canímar, el Valle de Yumurí y también San Miguel de los Baños. O sea, que es la otra zona que ya hemos incluso visitado varias veces con los compañeros de Plan Maestro y los muchachos de la Escuela de Oficio, para comenzar ya en el próximo año a tener acciones concretas en la zona de San Miguel de los Baños, que por supuesto es uno de los atractivos turísticos olvidados del centro de la provincia. Y a partir del 325, entonces continuó la labor de la oficina. Bueno, es verdad que vino la COVID, es verdad que vinieron problemas muy graves económicos que están hasta nuestros días, con el recrudecimiento del bloqueo y toda esta campaña mediática en contra de Cuba, que ha desplazado un poco todos los recursos para concentrarlos en otras cosas más importantes del país, pero de todas formas Matanzas ha seguido trabajando en su patrimonio. Por ejemplo, en el 330, que fue una importante celebración de la ciudad, no estuvo por supuesto al nivel del 325, pero sí se hicieron acciones. Se hizo una acción muy importante que pienso que también tiene trascendencia para el centro histórico de la ciudad, para su trazado urbanístico y sobre todo un impacto social que fue importante, que fue la calle Comercio en la orilla sur del río San Juan. Una calle totalmente deprimida, totalmente abandonada, totalmente destruida incluso en su patrimonio elemental, y que fue restaurada, reconstruida, y con muchísimo esfuerzo se logró entonces canalizar las aguas, asfaltar las estructuras, delimitar las ruinas y los edificios que habían alrededor, e incluso comenzar un proyecto muy importante que regentea los artistas en Matanzas, que fue entregarle un espacio de estos que están ya hoy abandonados en los grandes almacenes de azúcar del lugar a los artistas de la ciudad, para que hagan allí sus proyectos. Proyectos como lo hicimos en la calle Narváez. O sea, Narváez constituyó un elemento muy importante para el 325. Convertimos en el primer laboratorio real
que dio frutos de verdad y que funcionó en Cuba perfectamente en el asunto de las economías creativas. O sea, la creatividad puesta en función de la economía por los artistas de Narváez. Eso es lo mismo que se quiere ahora del lado de la calle Comercio, con por supuesto mayores intenciones, porque ahí van a haber entonces áreas de recreo, parques para los niños, etc. O sea, es un proyecto más ambicioso porque incluso el área es más extensa y permite trabajar mejor esa estructura. A partir de ahí se hicieron también acciones puntuales en la restauración de lo que ya habíamos hecho en el 25, habían pasado casi 5 años después de este fenómeno. Y entonces, desgraciadamente, la incuria de las personas, la indisciplina social, la falta de recursos, todo eso ha contribuido a que lo que hicimos en el 325 se deteriorara un poco hasta la actualidad. Bueno, pues en el 330 se tomó intención en la Plaza de la Vigía, en el Parque de la Libertad, en la calle de Medio, para terminar algunas cosas que se habían quedado inconclusas y otras que se mejoraron o ya se habían deteriorado y se volvieron otra vez a llevar a su estado original. O sea, pienso que Matanzas en el 330 logró de nuevo equilibrar, y eso es muy importante para todos, que lo conozcan los matanceros, equilibrar el proceso de restauración de la ciudad de Matanzas, el proceso de conservación de lo que hemos hecho en la ciudad de Matanzas y mantener todavía perfectamente incluso nuestro estatus de ciudad con destino turístico y de patrimonio de Cuba. Leonel Pérez Orozco es el conservador de la ciudad de Matanzas, Cuba, y director de la oficina del conservador de la ciudad. Su labor se centra en la preservación del patrimonio arquitectónico y cultural de Matanzas, promoviendo la rehabilitación de su centro histórico y la conservación de edificaciones emblemáticas. Bajo su dirección, la oficina ha impulsado proyectos como Matanzas 325, enfocados en la restauración de espacios urbanos y la revitalización de la identidad cultural de la ciudad. Pérez Orozco también ha destacado la importancia de la comunicación y el acercamiento a la población para fomentar el aprecio por el patrimonio yumurino. Orozco, cada territorio tiene sus particularidades. Por ejemplo, me estoy refiriendo porque que Matanzas es una ciudad menos compleja si la analizamos, si la comparamos, por ejemplo, con La Habana, con Santiago de Cuba. Pero me gustaría resaltar que pese a esas condiciones, a esas características, en Matanzas, en el primer grupo de trabajo de la oficina, se lograron propósitos que llevaron muchísimos años más en otras oficinas de las ciudades patrimoniales. Claro, también teníamos esas experiencias de esas oficinas. Evidentemente. Pienso que la consolidación de la red nacional de oficinas del conservador y del historiador de las ciudades patrimoniales de Cuba, o sea, la red de ciudades patrimoniales de Cuba, como la llamamos hoy, que dirige hoy Perla Rosales, directora de la oficina del historiador de la ciudad de La Habana, y que coordina su excelente joven Arsenio Sánchez Pantoja. Pienso que la consolidación de la red sería como nuestro Ministerio Nacional de Ciudades Patrimoniales de Cuba. Funcionó perfectamente. O sea, funcionó en la orientación y el apoyo de todas las ideas, de todos los objetivos, incluso en el cumplimiento de las prioridades que se trazó la oficina, el gobierno de Matanzas y el partido de la ciudad para lograr salir adelante en las condiciones tan difíciles en que estamos. Es verdad que a diario escuchamos problemas de indisciplina, problemas de vandalismo, problemas de fenómenos que ocurren dentro de la ciudad. Hace unos días ocurrió un fenómeno que es inadmisible en el Parque René de Fraga, uno de los emblemas de esta ciudad. Han también ocurrido cosas en el Teatro Sauto, han ocurrido cosas en la Plaza de la Vigía, en fin, cosas que se van de las manos y el control de los que tenemos la responsabilidad de velar por estas cosas, porque suceden a horarios desprovistos de la madrugada, en momentos en que no sabemos cómo alguien puede hacer semejantes barbaridades al patrimonio de Matanzas. Y esto lo estoy diciendo, señores, porque matanceros, por favor, vivimos en una ciudad donde todos tenemos la responsabilidad. Eso lo tiene que sentir el matancero, porque es dueño de su ciudad.
No piensen que el gobierno, el partido, la oficina o patrimonio o comunales tienen la culpa de algo. Ustedes también tienen la culpa de que no se hagan las cosas correctamente. Ustedes tienen toda la potestad matanceros de hacer valer su ciudad, de hacerla valer como lo sentimos y lo hacemos todos nosotros. Bien, pese a estas cosas, pues Matanza ha seguido progresando en muchísimos aspectos dentro de la zona urbana, que es la zona priorizada para la conservación. Por ejemplo, en la actualidad, la oficina, después de terminar el PEDI, ha identificado varias acciones que son importantes, con proyectos importantes que son en beneficio del centro histórico y por supuesto de la población que lo vive. Primero, el ordenamiento paisajístico, para decirlo de alguna manera, o sea, la imagen de la calle Mel, de los negocios de la calle Mel, de la manera en que cada cuantapropista expende sus productos y logra que la población acceda a los mismos. Todo eso hoy se está analizando en el proyecto de economías creativas de la ciudad de Matanza, un proyecto internacional firmado con Italia, que tiene un monto importante de euros dedicados a esto y que, regentado por la oficina, está trabajando intensamente en la imagen y estructuración de todos los que están en la calle Medio como cuentapropistas y como expendedores de productos en la misma. Primero la selección de lo que hay que hacer, después cómo se hace, después cómo se dice visualmente lo que tengo y a partir de qué lo hago. ¿Cómo atraigo correctamente a la gente a mi negocio? ¿De qué manera vendo mi producto en un lugar y en un espacio y en un entorno que esté en equilibrio con la cultura, con la historia, con lo que estoy viendo? ¿Cómo se ve el negocio en la calle de Medio? Una calle que históricamente tuvo los más grandes negocios de esta isla de Cuba, la Bon Marché, la Tiffany, en fin. Fueron cosas muy importantes que tuvimos en el siglo XIX y la logramos hasta el siglo XX y que ahora hay que rescatarlas, porque es la imagen de una ciudad patrimonio, neoclásica, y al mismo tiempo de las más importantes económicamente del país. La comunicación siempre es un reto y es un factor determinante. Ya hablabas tú acerca de la incidencia de la población en los edificios patrimoniales. Decía Eusebio Leal, me gustaba mucho escuchar a Eusebio Leal con su Secretaría de Sistemas, que las personas cuidan lo que conocen. Sí, claro, por supuesto. Y aman lo que conocen. Exacto. ¿Qué se hace desde la Oficina del Conservador de la ciudad de Matanzas en cuanto a la comunicación directamente con la población? ¿Qué vías de comunicación tiene hoy? Mira, yo voy a recordar a un matancero anterior a Eusebio, ¿no? Al doctor Domingo Rusiñol, catedrático del Instituto de Segunda Enseñanza de Matanza, fundador del edificio actual del Instituto de Segunda Enseñanza de Matanza, que decía: lo que no se conoce no se ama. Recordando también a Eusebio. En aquel momento lo decía porque la historia de Cuba y la geografía de Cuba estaban desclasadas, o sea, no se daban asignaturas de este tipo en las escuelas superiores de enseñanza en el país. Y él estaba abogando por eso, porque el cubano conociera su tierra, conociera la geografía de Cuba, la historia del país, para que pudiera amar mucho más el suelo que pisa. Evidentemente, cuando se pierde la raíz, se pierde el árbol. A veces hemos visto, increíblemente, en estas feraces tierras cubanas y bajo nuestro clima tropical, cómo cortamos un árbol, dejamos el tocón en el medio del campo y cuando regresamos al cabo de unos meses, un año, el tocón ha florecido, ha echado de nuevo gajos y el árbol sigue vivo y vuelto de nuevo a nacer de aquel tocón cortado y abandonado en el medio del clima de nuestros trópicos. Y eso quiere decir que la raíz sigue viva. Entonces, la raíz del cubano tiene que seguir viva.
Lo estamos diciendo en todos los lugares, lo dicen los medios de comunicación, lo dicen como objetivo de la historia y de la cultura de este país. Si el matancero no sabe la importancia de su ciudad, no conoce el destino que tuvo o que puede tener en el futuro la ciudad de Matanzas, cuáles fueron las prestancias que esta ciudad dio, cuáles son los valores paisajísticos, turísticos, culturales, patrimoniales, arquitectónicos, urbanísticos que tiene esta ciudad donde vive, entonces no tiene por qué cuidarlo, porque no le interesa, no sabe dónde vive, qué importancia tiene y qué orgullo puede tener de vivir en esta parte de la isla. Entonces, para eso, la Oficina del Conservador realiza en la actualidad un intenso programa, ¿no?, de trabajo. Primero, los departamentos de sociocultural y de patrimonio y cultura de la oficina programan, yo te puedo decir que al mes se programan aquí más de 30 o 40 actividades culturales, sociales, científicas, patrimoniales, históricas, etcétera, en la oficina, que tienen en cuenta al barrio donde estamos, a las escuelas del centro histórico de Matanzas, tienen también a la población en general de la ciudad y a los sectores de población de la ciudad de Matanzas. Por ejemplo, los escritores, los artistas, los plásticos, los profesores. ¿Bien? Incluso hoy, con la creación del Departamento de Patrimonio e Inversiones del gobierno provincial de Matanzas, pues nos hemos aliado perfectamente a ellos y ellos también han recibido varias conferencias y varias charlas sobre la importancia del patrimonio, de la inversión y de la construcción en el centro histórico de la ciudad de Matanzas. O sea, esas son cosas que se van popularizando en el sector tanto de la población como de los grupos especializados. Tú mencionabas el levantamiento que realizaron los especialistas de la Oficina del Conservador en cuanto al estado constructivo de los diferentes edificios patrimoniales históricos, sobre todo de la ciudad. ¿Cuál es el estado real hoy del centro histórico de la ciudad de Matanzas? ¿Qué proyectos existen al respecto de los mantenimientos constructivos, de las restauraciones? ¿Cuáles son los alcances reales de la Oficina del Conservador en todo este proceso de restauración y construcción? Bueno, si alguien me preguntara en 1%, del 1 al 10, cómo está el centro histórico de Matanzas, yo creo que estamos en el 8. Estamos en el 8. O sea, esto no es un centro histórico, pese a todo lo que los matanceros dicen, aprecian o creen. Lo digo yo que conozco muy profundamente el centro histórico, que no tiene las afectaciones graves, intrínsecas, dañinas, que pudieran en un momento determinado cambiar el estatus de un centro histórico patrimonial a uno no patrimonial. Eso no está en Matanzas todavía. Pese a todo lo que pasa, incluso en la ciudad hoy, que los matanceros, y no estoy ocultándolo, lo sabemos todos. Pero en general y en su integralidad urbanística, paisajística, histórico y cultural, el centro histórico de Matanzas todavía está bien, todavía está muy bien. Que tenemos que velar por esas cosas que ocurren. Eso está claro. Para las prioridades está la oficina también. O sea, la oficina tiene levantado, como tú decías, un inventario de todo este centro histórico. Y tenemos unas prioridades que hemos ido identificando por sectores, por barrios, por áreas de la ciudad. Por ejemplo, yo voy a mencionar solo un ejemplo porque es un ejemplo raro que el matancero no conoce. Sin embargo, esto le da una medida a los matanceros que me escuchan de hasta dónde llegamos profundamente en el detalle de esa estructuración del centro histórico y también, por supuesto, cuáles son los impedimentos que tenemos para llegar a desarrollarlo, ¿no? Nosotros, después de que hicimos el levantamiento de toda la ciudad, hemos identificado varios lugares que son importantes. Pero hay uno que nos llama mucho la atención y que hemos priorizado incluso para este primer momento de restauración, etcétera, etcétera. Hay un edificio en la calle de Daoiz, en la zona del centro de la Marina, del barrio de la Marina. Un edificio de 2 plantas,
magnífico, espectacular, levantado en recia cantería, con un pretil incluso de balaustradas magníficas, talladas, con grandes rejas, con balconaduras, todas labradas también y cinceladas. O sea, es un magnífico edificio, que hoy es, por supuesto, una casa multifamiliar, o sea, casas multifamiliares. Ya nosotros identificamos este edificio, que fue la antigua casa de los Santa Cruz, en el área de la Marina. Después fue la antigua lavandería de los chinos, durante los años 30 y 40 y 50 del siglo pasado, y después, bueno, se convirtió en una casa, un edificio multifamiliar. Hoy, por supuesto, que está muy dañado. Tiene una parte colapsada de su planta alta, tiene una gran cantidad de pequeñas familias, como 6 o 7 familias las que viven en el edificio, todo dividido y seccionado interiormente, por supuesto, acorde a los procesos económicos de cada familia. Y nosotros hemos identificado este edificio como un primer momento para la intervención del edificio por la Oficina del Conservador para su restauración integral y total. ¿Bien? No para poner un museo ni para hacerlo un edificio estatal. No. Para entregarle a los que viven allí una casa digna en un edificio digno, que se convierta en el emblema del patrimonio constructivo del barrio de la Marina. Un barrio que todo el mundo desprecia, que todo el mundo piensa que no tiene valores, que no es importante, que son pequeñas casitas lo que hay allí, y tenemos uno de los edificios públicos más importantes del centro histórico de la ciudad de Matanza, en el mismo centro del barrio de la Marina. Por eso lo identificamos, por eso estamos sobre este edificio. ¿Cuáles son los impedimentos que tenemos ahora? Que el edificio pertenece a vivienda. Entonces tenemos que hacer toda una serie de transacciones con vivienda, con el presupuesto, con la acción de cada familia, para lograr, primero, sacar a todo el mundo de ahí, llevarlos a un espacio provisional de vivienda, hacer la restauración completa del edificio, que es bastante cara, por supuesto, no es barata, y después entregarlo a las personas su casa terminada. Evidentemente esto ahora no lo podemos hacer, pero sí estamos haciendo los inventarios, haciendo los diagnósticos, haciendo los proyectos, todo eso sí se está haciendo, porque eso se puede ir haciendo y adelantando. ¿Cuándo lo vamos a poder hacer? Cuando la oficina, que ya estamos a punto de ser aprobada, porque ya se firmó por el Consejo de Ministros la ley, ya incluso la gobernadora de Matanzas firmó también el proyecto, se declare oficina con tratamiento especial, o sea, presupuestada con tratamiento especial. El tratamiento especial de la Oficina del Conservador nos va a permitir cobrar el 1% de todas las personas que ocupan de forma negociable el centro histórico, o sea, todos los que utilizan el centro histórico, tanto sean estatales como privados. Este dinero que va a entrar entonces a las cuentas de la Oficina del Conservador son los que se van a destinar para la restauración y arreglo de estos edificios. Y este es el primero que queremos restaurar en la ciudad, tal y como lo hace la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, que con el dinero del cobro a los que utilizan el centro histórico de la Ciudad de La Habana han restaurado más de 30 edificios en todo el centro histórico de La Habana de forma patrimonial, y se los han entregado a las familias que vivían. Y así se han salvado monumentos edificados en La Habana, que es lo que queremos hacer para el centro histórico de Matanzas. Ahora con el edificio de la Marina, más tarde con el edificio de la Nueva Oriental, en la calle de Medio, después con los edificios que están en la calle Manzano, que son edificios de 2 plantas. ¿Sí? Es lo que queremos hacer también con el proyecto del antiguo teatro principal de la ciudad, que no podemos perder este espacio con esa magnífica fachada, uno de los más antiguos teatros de Cuba, 1830. En fin, con todas estas ideas, con el dinero del cobro del 1% y con los trabajos ya realizados por el equipo de Plan Maestro, tendríamos perfectamente la posibilidad de comenzar a trabajar en la
Y tú te referías a un tema importante que hay que tener en cuenta, y es que a veces estos edificios patrimoniales pertenecen a otros organismos y llevan ciertos procedimientos, que no se trata de que la oficina llega aún teniendo la fuente de financiamiento y ocupe el edificio. No, para nada. Yo tengo que tener primero acuerdos del Consejo de la Administración, tengo que tener elementos propios de las personas que ocupan el edificio y que me dan el permiso para hacerlo. En fin, yo tengo que vencer, por supuesto, un sistema burócrata que desgraciadamente está ahí, pero que se logra, que se puede hacer, para entonces llegar a la intervención final del edificio. Orozco, mirando hacia atrás 10 años, si tuvieras que hablar acerca de los desafíos, de las deudas que aún quedan con el patrimonio matancero, ¿qué podrías decir? Primero la calle Medio. La calle Medio hay que terminarla, hay que extenderla hasta la calle 2 de Mayo, que es el espacio final de este, entre comillas, bulevar de la ciudad. Tenemos que terminar también Narváez, hay que extender Narváez de puente a puente y tener un espacio importante con la parte más residencial de la calle Narváez, que está de donde está hoy terminada hacia el puente de San Luis. Tenemos que terminar el espacio, por supuesto, de la calle Comercio, del lado de allá, del río, y comenzar entonces a habilitar los espacios para los artistas y para el recreo de la población, esa larga alameda que queremos hacer, etc. Hay otro reto importante que los matanceros me preguntan mucho, porque fue algo que, digamos, que prendió mucho en la población, y es terminar el tranvía que vamos a poner en la calle, sobre las líneas de la Plaza de la Vigía. También lo tenemos en reto escrito. Ya hoy sería el museo de los tranvías de Matanza, el pequeño carro que vamos a poner ahí. Es importante, es muy importante continuar identificando los espacios públicos, tanto en la Marina como en el centro histórico, que tenemos que seguir restaurando, y sobre todo los edificios de la calle Río, que aún están abandonados, que son 2 o 3 solamente lo que quedan, que son importantes edificios que hay que identificar para proyectos importantes también de la ciudad de Matanza. Y nuestros proyectos de la oficina: Adolescentes con Matanza, Medio 23, Economías Creativas, que está avanzando muy bien, Medio 28, la iglesia fundacional frente a la Catedral de Matanza, que debe terminar también, y algo que se ha quedado siempre en el tintero, pero que los matanceros me preguntan mucho por eso, y es la bodega patrimonio, que va a estar en la esquina de Río y Jovellanos. Estos son los retos que tenemos para el futuro. Eso unido, por supuesto, a no descuidar los otros edificios emblemáticos de la por ciudad. Supuesto, los edificios emblemáticos de la ciudad, que es Catedral, el Sauto, la propia sede de la oficina donde estamos. En fin, son proyectos estables, que siempre tienen continuidad dentro de proyectos de la oficina. Yo te agradezco, como siempre, abrirnos las puertas de tu sede. Muchas gracias, sobre temas que le importan muchísimo a los matanceros, a pesar de todo, y también enseñarnos muchísimas cosas de los. Muchas gracias a ti también.